Benjamín, el hijo amado de Jacob revelado en un milagroso plan divino de tribu transformadora en el tercer año de Joacim, rey de Judá, la hambruna asoló la tierra de Canaán, llevando a las familias a la desesperación. Jacob, patriarca de un pueblo marcado por la promesa, se encontraba en su hogar, con su corazón consumido por la angustia. Recordaba a su amado hijo Benjamín, el menor de sus vástagos, a quien protegía con tenacidad tras la desaparición de su hijo José. La sombra del dolor se cernía sobre él, pues la pérdida de José había dejado una herida imborrable. A medida que sus otros hijos se preparaban para viajar a Egipto en busca de alimento, Jacob se debatía entre el deseo de preservar a Benjamín y la necesidad de alimentar a su familia. ¿Qué pasaría si algo le ocurre? ¿Puedo soportar otra pérdida?, se preguntaba, aferrándose a la promesa del Señor. En su mente resonaban las antiguas palabras de Dios, hablando sobre un futuro de esperanza y redención. Con los ojos empañados de lágrimas, Jacob abrazó a sus hijos antes de partir. Regresen con provisiones, el Dios de nuestros ancestros los cuide y los proteja, imploró, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Con su corazón dividido, los vio alejarse, bendijo el viaje y oró fervientemente por su seguridad. En Egipto, los hijos de Jacob se encontraron con un virrey severo, quien los interrogó con desconfianza. Sin saber que era su hermano José, al que habían vendido, se sintieron atrapados en una red de angustia. José, atormentado por sus recuerdos, decidió probar la sinceridad de sus hermanos y exigió que trajeran consigo a Benjamín como condición para recibir alimento. En su interior, un torrente de emociones se agolpaba en su corazón. Podría soportar ver a su hermano menor y revivir el pasado. El regreso a casa se tornó sombrío para los hermanos, conscientes de la verdad que debían confesar a Jacob, un padre que había soportado ya demasiado. La tensión crecía día tras día, y las reservas de grano se reducían angustiosamente. Jacob, sumido en la angustia, oraba en busca de dirección, sintiendo que la voluntad de Dios se estaba moviendo en medio de la crisis. Finalmente llegó el momento en que Benjamín tuvo que partir hacia Egipto. Jacob estaba consumido por el conflicto, la necesidad de salvar a su casa pesaba sobre él, mientras un amor desesperado por su hijo lo mantenía amarrado al miedo. No puedo perder otro hijo, clamaba al Señor. Aún así, en su interior, ardía una chispa de esperanza, confiando en que el plan divino se desarrollaba a su alrededor, aunque no pudiese verlo. En el corazón de Egipto, mientras José esperaba la llegada de sus hermanos, la trama se tejía con hilos de providencia. La historia se acercaba a un clímax, donde el perdón y la redención se entrelazaban en un misterioso plan de Dios, y el destino de Jacob, Benjamín y de toda una nación pendía de un hilo. La pregunta en el aire era clara: ¿cuál sería el desenlace de este épico relato de fe y restauración? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que José se preparaba para revelar su identidad, el destino de la familia de Jacob se acercaba a un sorprendente desenlace, donde la luz de la providencia brillaría en medio de la oscuridad de la tribulación. Cuando llegó el día de la reunión, el corazón de Benjamín latía con fuerza. Era la primera vez que se encontraban en un lugar tan lejano de su hogar, en la presencia de aquel virrey egipcio, cuya severidad era solo superada por el aura de poder que emanaba de él. Sus hermanos habían compartido historias sobre el hombre, pero no podían imaginar que el destino les preparaba un encuentro mucho más profundo. Mientras avanzaban hacia la sala donde José los esperaba, el aire se sentía cargado de tensión y expectativa. Benjamín, bajo la mirada protectora de sus hermanos, sintió que el miedo se mezclaba con la curiosidad. Varios recuerdos de su infancia pasaron brevemente por su mente, como en su hogar, siempre había sido el hermano pequeño, amado y quizás también sobreprotegido. José, enteramente a la espera de ese momento crucial, se mantuvo en silencio, su interior desgarrándose ante la perspectiva de revelar su verdadera identidad. Recordaba las palabras que habían sido dichas cuando su padre había creído que había perdido a su hijo mayor. Ahora, la historia podría repetirse, y el peso de esa verdad lo oprimía.
Cuando los hermanos finalmente se encontraron cara a cara con él, una mezcla de asombro y terror llenó el aire. ¿Cuál es su propósito en esta tierra?, preguntó José con voz autoritaria, ocultando su dolor tras un velo de autoridad. Rápidamente los hermanos, temiendo por sus vidas por el trato que habían tenido con él, comenzaron a explicar su situación desesperada, la hambruna en Canaán, la necesidad de alimento y la inclusión de Benjamín en su viaje reenviado por su padre. Cada palabra que pronunciaban parecía cortar el aire con la agudeza de una espada. La historia que compartían, llena de reproches y confesiones, iba abriendo antiguas heridas. Sin embargo, mientras José escuchaba, podía ver más allá de sus palabras hacia la lucha que llevaban dentro. La lucha entre la verdad y la vergüenza, entre el arrepentimiento y la culpa. ¿Es este el hijo de la promesa?, se preguntó en silencio. La mirada de Benjamín, que se asemejaba tanto a la de su madre, desgarró el corazón de José un poco más. Decidido a llevar a sus hermanos a un momento de revelación, les ordenó que se quedaran y de algún modo, preparó una cena en la que se sentarían juntos. La mesa se adornó con las delicias egipcias, una mesa de abundancia que contrastaba con la escasez que había marcado a su familia en el hogar. Mientras comían, los corazones comenzaron a abrirse aunque aún permanecía el velo de la identidad oculta. La sombra de la revelación estaba cerca, el momento que había estado esperando y a la vez temiendo. Vayan y traigan a su padre, que yo les ofreceré mucho más que alimentos, les ofreceré esperanza y restauración, dijo José de manera que resonara con una intención divina, una promesa cargada de una esperanza que solo aquellos que conocían el sufrimiento podían comprender. Al regresar a su hogar, los hermanos llevaban consigo la carga de la verdad no dicha. La ansiedad de ver a Jacob de nuevo, de confesarse y contarle de la suerte de José, temía consumirse en el miedo al rechazo. Se preguntaban si el padre podría soportar esta revelación. En sus corazones aún resonaba el eco de lo que habían hecho, atrapados entre el temor y un anhelo por la redención. Mientras tanto, desde la profundidad de su ser, José oraba a Dios, confiando en el Señor que había guiado su vida hasta aquel punto. Cada paso que estaban tomando se sentía como parte de un plan mayor, donde la traición se convertiría en restauración y la pérdida en un reencuentro glorioso. Y así, el ciclo de dolor y esperanza giraba en una espiral de divina providencia. Mientras Jacob aguardaba la llegada de sus hijos y más aún, la verdad que ellos traían, estaba claro que todo esto era parte de un plan soberano que trascendía su entendimiento. Pero en el horizonte la historia aún aguardaba ser cumplida. ¿Cuál sería la respuesta de Jacob ante la revelación de su querido hijo? La tensión se intensificaba y la espera resultaba divina, custodiando la historia que Dios mismo estaba trazando a través de la tribulación y la fe. Regresando a Canaán, los hermanos de Benjamín viajaban con el peso de su secreto. El camino, antes familiar, parecía cargado de sombras y ecos de decisiones pasadas. Cada paso iba acompañado por el recuerdo del sufrimiento de su padre, Jacob, quien había llorado a José como muerto. Las palabras de José resonaban en sus corazones: yo les ofreceré esperanza y restauración. Sin embargo, la esperanza que traían ahora era ensombrecida por la culpa. Cuando finalmente llegaron a casa, la atmósfera era densa. Jacob los aguardaba, una mezcla de ansiedad y súplica en su expresión. Ante ellos se encontraban las carretas repletas de grano, pero su alma estaba desbordada de una angustia mayor. Al verlo, el corazón de Rubén, el hermano mayor, palpitó y, respirando hondo, tomó la delantera. Padre, comenzó, su voz tiembla mientras buscaba las palabras. En Egipto, hemos hallado favor ante el virrey. Pero su deseo es ver a Benjamín. Jacob, apretando su corazón al escuchar el nombre de su hijo menor, vio en sus rostros un relato que no podía descifrar. No puedo enviar a Benjamín, replicó Jacob, protegiendo a su hijo como un águila cuida a su cría. Su hermano José murió, y solo éste queda de la madre que tanto amé. Si le acontece algo, mi alma morirá conmigo. Judá, movido por una mezcla de amor y temor, se adelantó: oh padre, tú sabes que la hambruna es severa. Si no llevamos a Benjamín, no sobreviviremos. Te prometo que lo protegeré. Si no regreso podrás culparme y vivir con este dolor, pero necesitamos creer en lo mejor y actuar por la salvación de nuestra familia. La lucha interna de Jacob era declarada a la vista de todos. La lección del sufrimiento había sido grabada hondo en su ser, cada pérdida le trajo uno de los pesares del pasado. Sin embargo, había un eco persistente en su corazón, una invitación divina a descubrir la redención.
Finalmente, con el peso de sus decisiones arrastrándose como un río tumultuoso, Jacob suspiró: si es así, lleve el joven. Pero que Dios Todopoderoso les dé a ustedes favor y protección en ese camino. Al unirse nuevamente en el viaje, los corazones de los hermanos, aunque cargados de culpa, también comenzaban a sentir un atisbo de esperanza. Sabían que el rey había dicho que su vida dependía de su hermano, y ahora, en este acto de fe, se preguntaban si Dios estaba realmente en sus pasos. Mientras tanto, en Egipto, José aguardaba el regreso de sus hermanos, su mirada fija en el horizonte, llenando su corazón de oraciones silenciosas. Él sentía que la revelación estaba cerca. La historia que había vivido le había enseñado a ver la mano de Dios en cada dolor. Él sabía, no solo como un hijo amado, sino como un instrumento del Altísimo, que estos eventos estaban orquestados por un propósito más grande que cualquiera de ellos. De repente, una resplandeciente idea golpeó su mente: ¿y si se trata de más que un simple encuentro entre hermanos? ¿Y si esto es la restauración de una familia fracturada, y un testimonio del poder de la gracia de Dios? La noche anterior a la llegada de los hermanos, José, movido por el Espíritu, oró pidiendo sabiduría y dirección. Era un momento de anhelos y esperanzas. ¿Podría la traición del pasado dar paso a un reencuentro glorioso? Cada pared de la casa egipcia se sentía impregnada por una expectativa divina. El tiempo pasaba, el reloj de Dios marcaba su compás, y el corazón de José latía con poder. Esta es la promesa de restauración que ha de cumplirse, murmuró para sí mismo. Antes de que el sol se alzara en el horizonte, el mensaje de un misterioso propósito divino cruzaba los cielos. ¿Acaso no es la reconciliación un eco poderoso de la redención? En ese instante llegó la certeza de que en cada paso de fe y cada decisión valiente, se estaba trazando un grandioso plan de Dios. Así, mientras sus hermanos se acercaban, el vórtice de la historia comenzaba a girar con la gloria del encuentro a la vista. La revelación de la verdad estaba más allá de lo que podían imaginar, resonando en el aire con la promesa de un nuevo comienzo, donde incluso el sufrimiento se transformaría en gozo. En este contexto, la historia aún aguardaba su desenlace. La pregunta seguía vibrando en el aire: ¿qué revelaciones esperaban aquellos que estaban dispuestos a entregarse a la voluntad de Dios? Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a desdibujar la oscuridad, los hermanos de Benjamín emprendieron nuevamente el viaje hacia Egipto. Cada uno, atrapado en sus propios pensamientos, sintió el peso de la incertidumbre que se cernía sobre sus corazones. Rubén, el mayor, lideraba la fila con la determinación de un hombre que carga la responsabilidad de la familia. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?, reflexionaba. El dolor que hemos causado es como un manto oscuro que nos envuelve. Pero también hay un destello de esperanza. ¿Podrá José entendernos? Judá caminaba junto a él, sus pensamientos giraban en torno a los recuerdos compartidos de su madre, Raquel. La figura de su hermano, a quien habían dado por muerto, reaparecía constantemente en su mente. El sentimiento de culpa se mezclaba con la inquietante esperanza de una futura redención. Podemos obtener no solo granos, sino la paz que nuestra familia ha perdido, murmuró. Llegaron a la aterradora frontera del reino egipcio, un lugar que primero los había visto en alarde de orgullo y codicia, y ahora, como un símbolo de su arrepentimiento. La imagen de José, su hermano vendido, parecía herirlos como el filo de una espada. Sin embargo, la confianza se había infiltrado en sus corazones, como un susurro de Dios que les recordaba que en su dolor había propósito. Cuando finalmente cruzaron las puertas de la ciudad, el bullicio del mercado llenó el aire, pero sus corazones estaban ensordecidos por la inquietud. Se preguntaban cómo sería la recepción ante el virrey que los había tratado con tanto misterio. ¿Acaso él recordará nuestra culpa, o como Dios nos ofrecerá el perdón?, pensó Simón, mientras ellos se dirigían al palacio. José, en su palacio, vigilaba la llegada de sus hermanos con el corazón lleno de expectativas. Él sabía que este era el momento de la verdad, un tiempo en que el amor y el perdón se encontrarían en la encrucijada del dolor. Sus pensamientos regresaban a los sueños que había tenido de ellos, aquellos sueños que parecían tan remotos y ahora, como un cirio que se enciende en la oscuridad, brillaban con una nueva luz. Al ver a sus hermanos, un torrente de emociones invadió su ser. Había anhelado tanto este momento y sin embargo se sintió abrumado. Se obligó a contener sus lágrimas mientras los miraba entrar, reconociendo cada rostro, cada par de ojos que reflejaban el peso de la historia.
Los hombres fueron conducidos a la presencia de José, y la tensión en el aire era palpable. ¿Eres tú el virrey que encontramos en Egipto?, preguntó Rubén con temor. Las malas acciones de los días pasados te han dejado cicatrices. José, controlando su voz mientras un profundo dolor y amor luchaban en su pecho, respondió: soy yo. Y he venido a recordarles que el tiempo de las sombras se ha desvanecido. Sin embargo, aún deben enfrentar la verdad de su pasado. Los hermanos, al escuchar esa expresión de José, sintieron que el suelo temblaba bajo sus pies. La revelación de su identidad se perfilaba, y los ecos de sus errores resonaban con una fuerza inusitada en sus corazones. ¿Por qué has preparado una mesa para nosotros, en medio de nuestra culpa?, preguntó Judá, su voz temblando pero decidida. La respuesta que José ofreció sería la clave para desenredar su historia y el dolor que cargaban. Cada encuentro está diseñado por una mano divina, y en ello se halla la oportunidad de restaurar lo que se perdió. ¿Recuerdan que incluso en la cárcel de sus almas hay una luz esperándolos? La atmósfera se tornó tensa, todos esperaban ansiosos la revelación completa y el camino hacia la reconciliación. Pero lo que ninguno sabía era que aún había más profundo propósito en esta reunión. Una sombra de inquietud surcó el rostro de José al ver a Benjamín, el hijo que había anhelado conocer. La increíble historia de restauración y unión continuaba. ¿Estaría Dios moviendo sus corazones hacia una revelación aún más grande? En ese preciso momento el peso del perdón flotaba en el aire y el plan divino aún no se había desplegado por completo. ¿Qué nuevos pasos estaban por llegar en la travesía de esta familia rota? La historia aún estaba lejos de culminar. José miró a sus hermanos y al ver a Benjamín, sus lágrimas lucharon por brotar. Sin poder contener el torrente de emociones, se volvió y salió de la sala, buscando un momento de soledad para calmar su corazón. Allí, en la intimidad de su alcoba, recordó con profundo anhelo los días de su infancia, los sueños compartidos y el amor de su padre, Jacob, que ahora parecía tan lejano. ¿Por qué me he de enfrentar a este dolor?, clamó en silencio. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Mientras tanto, los hermanos, confundidos y asustados, comenzaron a murmurar entre sí. ¿Qué ha sucedido con nuestro hermano, que ahora actúa así?, preguntó Simón, mirando a Rubén con una mezcla de temor y curiosidad. Quizás el peso de nuestras acciones ha despertado en él el recuerdo de todo lo que hemos hecho, respondió Rubén, la culpa apretando su pecho. Judá, con la voz profunda y llena de determinación, agregó: tal vez esto es una señal de que debemos sincerarnos, de que el perdón que buscamos también está en nuestras manos. Pero la emoción del momento casi los abrumaba, y las palabras de ánimo parecían flotar en el aire como hojas secas arrastradas por el viento. Finalmente José regresó, su rostro empapado en lágrimas que reflejaban la lucha interna entre el amor y el dolor. Soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Palabras que atravesaron la sala como un rayo, resonando en las almas de los hombres que habían creído que la culpa sería su eterna compañera. No se angustien ni se aflijan por haberme vendido, porque para la preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Génesis 45, 4-5. Los hermanos, abrumados, se miraron mutuamente en la realidad de sus acciones pesando en sus corazones. ¿Es posible?, murmuró Benjamín, cuya mirada estaba fija en el hombre que había conocido solo a través de historias y recuerdos. ¿Eres tú el hermano que nunca conocí? La compasión en los ojos de José se transformó en una gracia que ablandó el ser de esos hombres. Vengan, acérquense, ordenó con firmeza y cariño, mientras los hermanos dieron un paso adelante, cautelosos pero anhelantes. Mi familia, que estaba en peligro de extinción, ha sido preservada y esto es parte del plan glorioso de Dios. Con cada palabra, la atmósfera se llenaba de esperanza. La historia de traición se transformaba en una metanarrativa de redención. Pero una pregunta permanecía latente: ¿cuál sería el siguiente paso en este plan divino que ya estaba desplegándose ante ellos? Afuera, el sol comenzaba a elevarse en el cielo, pintando el horizonte con un cálido resplandor que prometía nuevos comienzos. Ahora envíen a sus padres y a sus familias para que se establezcan aquí, continuó José. Porque en esta tierra hay abundancia, y como Dios lo dijo, Él se encargará de ustedes. Sin embargo, la incertidumbre quedó reflejada en los rostros de sus hermanos. ¿Y si nuestros padres no creen que has renacido para nosotros?, preguntó Rubén, el miedo de ser rechazados aún ahogando sus esperanzas. La respuesta de José fue firme y serena:
diles a Jacob que su hijo José vive, y que será su salvador en esta tierra. Esto no es solo mi perdón, sino el propósito que Dios ha tenido para nosotros desde el principio. Las palabras de José resonaron con poder, y el eco del propósito divino comenzó a caer como la lluvia sobre la tierra seca de sus corazones. Pero en medio de la luz que comenzaba a brillar, José sintió nuevamente el susurro del Creador. Aún hay más que descubrir. No solo su destino, sino el futuro de una nación. Mientras los hermanos se preparaban para regresar a su padre, un aire de expectativa envolvía al palacio. ¿Cuál sería el desenlace de esta reunión, y cómo se desplazarían los hilos del destino en la historia de Israel? Lo que estaba por revelarse sería un milagroso entrelazado de fe y providencia divina. José, al ver el asombro en los rostros de sus hermanos, sintió que su corazón latía con una mezcla de compasión y determinación. No se preocupen, dijo, pues aún no saben la grandeza de lo que Dios ha preparado. Él tiene un propósito aún mayor que va más allá de su traición y mis sufrimientos. Los hermanos se acercaron confundidos, y el miedo comenzaba a ser reemplazado por la curiosidad. ¿Qué quieres decir, José?, preguntó Judá, con una voz que apenas pudo sostener el peso de los recuerdos. ¿Cómo puede haber un propósito en el dolor que hemos causado? José levantó la mirada hacia el cielo, buscando en ese instante el hilo de la providencia divina. Lo que ustedes hicieron fue malvado, lo sé. Pero Dios, en su infinita sabiduría, lo convirtió en algo bueno. Me envió a Egipto, no solo para salvarme a mí, sino para que a través de mí, su familia pueda sobrevivir a esta gran hambre. Él ha provisto un refugio incluso en medio del desierto. Con cada palabra de José, el aire pesado comenzó a despejarse y la atmósfera se saturó de un nuevo entendimiento. No solo áridos campos han sido eliminados en esta tierra solo para producir grano, sino que una nueva vida está por surgir. Benjamín, tú, el hijo de mi madre Raquel, eres parte de esta historia, de este plan divino. Los ojos de Benjamín se llenaron de luz, y se sintió como si de repente un peso que no conocía desapareciera de sus hombros. Mientras el relato se desplegaba, José continuó: Dios me ha puesto en esta posición para hacer grandes cosas. No solo les ordeno que lleven a Jacob aquí, sino que deben decirle todo lo que he hecho, y así se cumplirá la promesa hecha a nuestros ancestros. ¿Acaso no le fue dicho a Abraham que sería padre de multitudes, y que en él todas las naciones del mundo serían bendecidas? Génesis 12:3. Un silencio envolvió la sala. La revelación de José resonaba en los corazones de todos, y la historia de su traición comenzó a transformarse en un tapiz de redención donde cada hilo llevaba consigo la marca de la providencia de Dios. Sin embargo, la atmósfera nuevamente cambió, y la expresión de José se tornó seria. Pero aún hay más que revelarle a nuestro Padre y a ustedes sobre lo que está por venir. No es solo la provisión lo que Dios tiene en mente, sino un futuro que se desarrolla, un futuro donde nuestra familia será más que un grupo herido, será la fundación de una nación. Con la mirada fija en cada uno de sus hermanos, José preguntó: ¿creen que están listos para aceptar lo que Dios ha preparado? La tensión en el aire era palpable, cada hombre sintiendo el peso de dicha pregunta, como si en ella se encontraran el presente y el futuro entrelazándose en un solo momento. Rubén, sintiendo la necesidad de romper el silencio, respondió: haremos lo que sea necesario, hermano. Cada uno de nosotros está listo para regresar, para reunir a nuestra familia y llevar el mensaje que has compartido. Sin embargo, la inquietud del pasado no se desvanecía, y el eco del pecado permanecía, recordándoles la difícil senda que aún debían recorrer. José se acercó, los miró a los ojos y les dijo: Dios ha sembrado en mí la esperanza y la promesa de liberación, y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para garantizar que eso ocurra. Aquello que se mira como ruina, será transformado por el poder del Altísimo. El encuentro concluyó con un profundo sentido de misión. Mientras los hermanos se disponían a emprender su viaje de regreso a su padre, una inquietante revelación se asomaba en el corazón de José: el transitar hacia la redención no acababa allí. Dios aún tenía más que revelar, más que por hecho establecer. Cuando la noche cayó y las estrellas brillaron en el vasto cielo, José quedó solo una vez más, y una voz en su interior le susurró: prepara tu corazón, pues el verdadero cumplimiento del pacto está a punto de comenzar. Mientras los hermanos de José emprendían su camino hacia Canaán, el sol comenzaba a disipar las sombras de la noche. Judá lideraba, su corazón aún palpitante por el encuentro, pero también pesado por el recuerdo de su culpa. ¿Cómo podremos enfrentarnos a nuestro padre después de todo lo que hemos hecho?, murmuró, su voz cargada de ansiedad.
No podemos volver sin traer buenas noticias, respondió Simón, acortando la distancia entre ellos. Dios ha usado a José para salvarnos, y debemos contarle a nuestro padre cómo ha sido exaltado en Egipto. Las palabras de Simón empezaron a proporcionar consuelo a sus almas atormentadas, y poco a poco comenzaron a sentir un rayo de esperanza. Llegaron al hogar donde Jacob esperaba con ansias. El anciano se encontraba en su casa, perdido en pensamientos que parecían pesar como plomo sobre su corazón. Cuando vio a sus hijos regresar, una chispa de alegría iluminó su rostro, pero rápidamente se tornó en temor al notar la atmósfera tensa que los rodeaba. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó con inquietud. ¿Está todo bien? Judá fue el primero en hablar, balbuceando con dificultad: Padre, encontramos a José en Egipto. La voz se detuvo como si los recuerdos amenazaran inundar su mente. Jacob sentía dolor al recordar la pérdida de su amado hijo. José aún vive, continuó Judá, y es gobernador de toda la tierra. Ha hecho grandes cosas para salvarnos de la hambre. Nos envía a buscarte y a traerte a Egipto para que vivas con él. El rostro de Jacob se congeló. No puede ser. ¿Cómo puede ser que mi hijo esté vivo? La incredulidad se apoderó de su corazón, y una lucha de emociones se desató en su interior. Al ver la tormenta de emociones en su padre, Benjamín se armó de valor y habló: Padre, lo que se nos ha revelado es un milagro. José nos ha dicho que debe cumplirse la promesa de nuestra familia, que somos parte de un plan que Dios ha trazado. El joven, lleno de confianza, comenzó a relatarles a Jacob lo que había escuchado y el propósito que había prometido José en medio de ellos. Jacob, abrumado por el impacto de la noticia y la ferviente incógnita en su corazón, sintió que el Espíritu de Dios empezaba a calmar sus temores. Mientras escuchaba, una luz comenzó a aparecer en su corazón herido. Si realmente está vivo, dijo con voz temblorosa, y tiene poder en Egipto, debo ir a ver a mi hijo antes de que muera. Esa noche, mientras Jacob se preparaba para el viaje, el cielo se tiñó de estrellas que reflejaban la grandeza del plan divino. En el corazón de Jacob, una paz se estableció, señal de que el tiempo de la redención estaba cerca. Al amanecer, el anciano tomó a sus hijos y juntos partieron hacia Egipto. En el camino, Jacob ofreció sacrificios a Dios, buscando la guía y protección del Altísimo. Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, oró, te ruego que me guíes y fortalezcas en este viaje. Al acercarse a Egipto, una certeza comenzó a arder en el corazón de Jacob. Algo más grande que un reencuentro estaba en marcha, un propósito eterno que atentaba al corazón de las generaciones. En su mente resonaba la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a él mismo, la verdad de que su progenie sería como las estrellas del cielo y la arena del mar. Mientras tanto, en el palacio de José, el hombre que se levantó para salvar a su familia se encontraba en profunda reflexión. Los vientos de su propia odisea lo guiaban a comprender que cada paso había sido dirigido por la mano de Dios. Mis hermanos han de llegar pronto, pensó, y con ellos, la revelación de un destino preparado por el Altísimo. En ese momento de expectación, José se sintió abrumado por el propósito de Dios. El tiempo para que la gloria de Dios se manifieste ha llegado. La salvación de Israel y de las naciones comenzará en esta casa, susurró al cielo. Mientras todo esto sucedía, la voz divina resonó en la mente de José: prepárate, porque mi pacto no solo se cumple con un encuentro, sino con una nación que puede cambiar la historia de la humanidad. Esas palabras dejaron un eco que anunciaba una revelación aún más profunda de la soberanía divina en el tiempo que estaba por venir. Mientras Jacob y sus hijos se acercaban a las puertas de Egipto, las sombras de un pasado doloroso comenzaron a disiparse, dando paso a una esperanza renovada. La mañana resplandecía con un fulgor celestial, como si el mismo cielo se preparara para presenciar un evento de gran trascendencia. Jacob, con su corazón latiendo al unísono con las promesas de Dios, sentía que el viento susurraba las verdades antiguas de su linaje. ¿Qué sucederá cuando nos encontremos con él?, preguntó Benjamín, tomando la mano de su padre, cada vez más ansioso por abrazar a su hermano, el cual había sido largamente deseado en su corazón. Jacob miró a su hijo menor, viendo en su rostro la misma mezcla de esperanza y temor que lo asaltaba. Nosotros debemos ser humildes, Benjamín. Debemos acercarnos a José con corazones sinceros y listos para recibir su perdón. En su voz se esconde una sabiduría forjada en años de tribulación. Pasaron las horas mientras avanzaban por caminos polvorientos, y mientras se acercaban a la ciudad, el estómago de Jacob se apretaba aún más al recordar cómo había perdido a su hijo favorito.
Pero Dios estaba orquestando cada paso. No solo había un llamado a la reconciliación familiar, sino también una intervención divina que resonaría a través de generaciones. Finalmente se encontraron ante la imponente puerta del palacio de José. La magnificencia del lugar con sus columnas de marfil y oro parecía reflejar la grandeza de la providencia divina. Jacob tomó aire profundamente, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, y junto a sus hijos cruzaron el umbral. Al interior del palacio el ambiente rebosaba de actividad, pero la llegada de Jacob y sus hijos hizo que un murmullo cayera sobre la multitud. José, al enterarse de su llegada, dejó todo lo que hacía y corrió hacia ellos con un corazón rebosante de amor y compasión. Era un momento lleno de carga emocional, los recuerdos de traición, dolor y anhelo se entrelazaban en el aire. «Padre», exclamó José abrazando a Jacob con una intensidad que desbordaba años perdidos. Las lágrimas llenaron los ojos de Jacob, quien por fin pudo tocar el rostro de su amado hijo y creer en su existencia. «No puedo creer que estés aquí, hijo mío», dijo Jacob, su voz quebrada por la alegría y la incredulidad. «Lo que temías ha sido transformado en un milagro», respondió José, mientras una ruina de compasión y regocijo inundaba el momento. «Dios ha tenido un plan para nosotros, uno que va más allá de nuestra comprensión. La salvación no solo es para nosotros, sino para muchas naciones en el mundo». Las palabras de su hijo resonaron en el corazón de Jacob, quien sentía como cada palabra del Altísimo empezaba a delinear un nuevo futuro para su familia. José comenzó a relatar cómo había llegado a ser gobernador y la manera en que el Señor lo había guiado a través de la traición, mostrándole que cada sufrimiento había sido un eslabón en la cadena del propósito de Dios. A medida que las historias de salvación y redención se compartían, una nueva luz comenzó a brillar sobre la familia de Jacob. El antiguo temor se desvanecía, y el perdón se convertía en el fundamento de su nuevo camino juntos. Los corazones de todos se unieron en un canto de alabanza al Creador que había orquestado cada paso de este milagroso reencuentro. Pero mientras la alegría iluminaba el palacio, la voz de Dios susurró al corazón de Jacob: «No solo has venido a buscar a tu hijo, sino que a través de él estableceré una nación que cambiará el destino del mundo». El tiempo de los pactos ha llegado a su cumplimiento. El anciano, con la revelación divina ardiendo en su pecho, sintió que no solo su familia se reunía, sino que el propósito divino se desplegaba ante sus ojos. Con cada palabra pronunciada, el cielo parecía entrelazarse con la tierra, y en aquel palacio egipcio, la historia de redención de un pueblo estaba en camino de cumplimiento. Mientras la celebración de la reunión se prolongaba en el palacio, las palabras de José resonaban con eco profundo en los corazones de los presentes. La atmósfera estaba impregnada de regocijo, pero el Espíritu de Dios comenzó a mover a Jacob, llevando sus pensamientos hacia un futuro cargado de significado. Con su mente llena de recuerdos y visiones divinas, Jacob se sintió abrumado por el plan que se estaba tejiendo. «José», dijo con voz firme, «recuérdame cómo fue que llegaste a esta posición». José, al escuchar la curiosidad de su padre, lanzó una mirada de comprensión. «Padre, mis pasos fueron conducidos por la mano del Señor. Desde ser vendido como esclavo hasta alcanzar la cúspide de Egipto, la fidelidad de Dios nunca falló. Cada prueba fue un peldaño hacia el propósito mayor que él había planeado». En aquel instante el anciano patriarca sintió que el peso de sus años de sufrimiento se desvanecía. Las sombras del pasado parecían disolverse ante la luz del presente, recordándole que a pesar de las tragedias, Dios había estado en control. Mientras disfrutaban de una comida que parecía llena de delicias celestial, José reveló a sus hermanos el importante papel que harían en el futuro. «Reservo un lugar para ustedes en la tierra de Gosén, donde podrán prosperar y multiplicarse. El tiempo de la escasez no debe asustarles, porque Dios ha provisto lo necesario». La respuesta de los hermanos fue un silencio reverente, pues la noticia los inundó de esperanza. Sin embargo, Benjamín, aún un tanto reticente, sintió el nudo de la historia familiar aún presente en su corazón. Los ecos de la traición de sus hermanos y el profundo amor por su hermano perdido lo dejaron en un conflicto de emociones. «¿Y nosotros seremos bienvenidos allí?», preguntó en voz baja, sus ojos llenos de incertidumbre. José, reconociendo la inquietud de su hermano, se inclinó hacia él y respondió: «Te prometo, Benjamín, que en esta tierra todos encontrarán un nuevo comienzo. Lo que se considera como final, Dios lo reescribe como principio glorioso». La premisa divina que se estaba desplegando ante ellos era más que un simple refugio, era un momento de transformación, donde el dolor del pasado empezaría a revitalizarse a través de la promesa de un nuevo linaje en la tierra de Egipto.
Jacob sintió el ardor en su alma y dejó escapar un susurro de gratitud a Dios por haber guiado a su familia de regreso a la esperanza. Quisiera ver a mis hijos prosperar y a mis nietos florecer, reflexionó Jacob en voz alta, para que el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cobre vida a través de nosotros. Al caer la noche, mientras las estrellas comenzaban a relucir en el cielo adornado, José llevó a sus hermanos y a su padre al centro del magnífico palacio. En un momento, señalando a lo alto con su mano, dijo: recordemos siempre que este momento es un testimonio de la fidelidad de Dios. No debemos olvidar que aunque el sufrimiento puede llegar a parecer insuperable, la gloria de sus promesas siempre superará cualquier desdicha. Con la almohada de su oración, Jacob se acercó al mensaje divino, sintiendo la carga de un destino mayor, un destino que no solo implicaba a su familia, sino a las naciones. ¿Acaso este es el tiempo en que se abrirán las puertas al cumplimiento de la promesa hecha a Abraham? Mi abuelo pensaba en silencio mientras una luz divina comenzaba a brillar incluso en su interior. Y así, con la esperanza de una nueva era en sus corazones, los hombres de Jacob fueron llevados a reposar, sabedores de que la siguiente mañana nos revelaría sigilosos caminos de pacto. No solo se trataba de una familia reunida, sino de un propósito divino que empezaría a cumplir su curso, llevándolos hacia un futuro inigualable. Sin embargo, en la penumbra del palacio, una voz resonó en el corazón de Jacob: mi pacto no solo se cumple en este encuentro. He de probar la fe de mi siervo y mostrar al mundo que la redención es un camino sin fin. El anciano sintió el eco del cielo y en su alma se dibujó la imagen de un futuro aún mayor que lo que sus ojos pudieron ver. Mientras la luz del alba comenzaba a filtrarse por las ventanas del palacio, Jacob se despertó con la sensación de que un nuevo capítulo se abría ante su familia. La cena de anoche había sido un momento de unión y reconciliación, pero en su interior, el eco de las promesas de Dios seguía resonando como un himno divino. Hoy será un gran día, pensó, mientras miraba a su alrededor. Sus hijos dormían, apacibles en la paz que permite la reconciliación. En su corazón, Jacob sabía que su familia había cruzado una línea, no solo habían vuelto a reunirse, sino que un nuevo inicio había sido sembrado. Cuando el ruido del día comenzaba a cobrar vida en las calles de Egipto, José se reunió con ellos, con una luz en sus ojos que reflejaba la esperanza de un futuro próspero. Hoy necesitamos que se reúnan con sus familias, les informó. El faraón ha proveído para que ustedes vivan en la tierra de Gosén. Allí estarán a salvo y tendrán abundancia. Pero antes debemos dar gracias al Señor por lo que ha hecho. Al alistarse para el día, Jacob sintió la urgencia de orar. En un rincón del palacio, rodeado del esplendor egipcio, se arrodilló y elevó su voz al Dios de sus padres. Señor, clamó con fervor, te agradezco por mi hijo José. Te agradezco por su gracia en nuestras vidas. Pero aquí estoy, aún cargando el peso de un legado. Dirige nuestros pasos, oh Dios, y haz que esta gracia se sienta en cada rincón de nuestra familia. Las palabras de Jacob resonaron en el aire, como si tocasen el cielo, y la atmósfera se cargó de solemnidad. Mientras tanto, José, al recibir la respuesta del Dios que le había guiado, se sintió fortalecido. Hoy dará comienzo un nuevo futuro para nuestra familia, pensaba, mientras miraba a su padre con amor. No solo seremos una unidad, sino el pueblo que Dios ha prometido. Cuando los hermanos se reunieron, la plaza del palacio estaba llena de actividad y celebración. La noticia del regreso de Jacob y su familia se extendía rápidamente por Egipto. Las multitudes estaban ansiosas por ver al patriarca, no solo un hombre de suocuoso linaje, sino un símbolo de la esperanza y restauración. José, como gobernador, preparó un festín para recibir a su familia, un evento que simbolizaba no solo la abundancia material, sino un cambio espiritual. Que cada mesa esté llena de delicias, ordenó. Este día recordaremos como el comienzo de una nueva era. Aseguraré que todos los que se acerquen a nosotros tengan el calor de nuestros corazones, prometió, mientras organizaba los preparativos. La sala resplandecía con lujosos colores y aromas, mientras los comerciantes de Egipto traían sus mejores productos. Las horas volaron, y un mensaje enviado a cada rincón de Egipto resonaba en el corazón de su pueblo: el hijo perdido ha sido hallado. Jacob y sus hijos se preparaban para experimentar no solo una reunión familiar sino un avivamiento que resonaría a través de las generaciones. Padre, el día que hemos esperado ha llegado, dijo Judá mirándolo con un aire de determinación. El tiempo de la redención de nuestra familia es ahora. Jacob, al escuchar estas palabras, sintió que el peso de su vida se levantaba,
como si cada lágrima derramada hubiera sido recogida por el Altísimo y transformada en gozo. Justo antes de que el festín comenzara, Jacob sintió un apremio en su corazón, y un pensamiento aguijoneó su mente: ¿qué será de nuestra familia en los años venideros? ¿Cómo vamos a ser un pueblo elegido si seguimos arrastrando el peso del pasado? Las puertas se abrieron, y los presentes en la celebración giraron hacia el momento que habían estado esperando. Con su mente llena de esos pensamientos, Jacob se dirigió a la multitud que atestiguaba la unión de la familia. No solo hemos venido aquí a renacer como familia, sino a calibrar nuestros corazones hacia el propósito de Dios, dijo con voz firme y serena. Vine a Egipto buscando sustento, pero he hallado vida, amor, y el hilo de la providencia que nos unen. La multitud salió del aire reverente atenta a cada palabra. El dolor del pasado no deberá definirnos. Estamos siendo llamados para ser una luz entre las naciones, y cada uno de nosotros, en nuestros derechos, puede ser un legado de lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que le buscan sinceramente. En ese instante el cielo pareció abrirse en un abrazo celestial, y mientras el sonido de los corazones se unía en celebración, una voz en el profundo silencio resonó en el corazón de Jacob: mi plan ahora comienza a revelarse, un plan que se desarrollará mucho más allá de lo que puedes imaginar. Ese día no solo marcaría la reunión con José, sino sería el primer paso hacia la liberación y la creación de un pueblo apartando para el mismo Dios. A las puertas de un futuro desconocido, la familia se unió para dar gracias, sabiendo muy bien que el propósito divino apenas comenzaba a ser descubierto. La historia de la reconciliación y la esperanza vibraba intensamente en el aire, dejando en el corazón de Jacob el profundo suspenso de saber que el cumplimiento de las promesas de Dios estaba a punto de materializarse. ¿Qué más revelaría Dios en este grandioso relato de fe y redención? Las preguntas llenaban los corazones, mientras la narración divina se deslizaba hacia su desenlace indescriptible.